Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Voy a leer de Jeremías capítulo 27, empezando con versículo 5 y leyendo hasta versículo 11. Es un mensaje a las naciones paganas. Yo hice la tierra, Dios está hablando, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y la di a quien yo quise. Y ahora, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, y con hambre, y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviera, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio
de las Sagradas Escrituras. Jeremías dio la profecía que acabo de leer y era para unos embajadores que vinieron a Jerusalén de varias naciones. Aquí menciona en versículo 3 las naciones. Los embajadores debieron llevar el mensaje, la profecía de Jeremías a sus reyes. Y menciona aquí el rey de Edom, el rey de Moab, y el rey de los hijos de Amón, y el rey de Tiro, y el rey de Sidón, por mano de los mensajeros, los embajadores, que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Bien, ellos llegaron a Jerusalén para consultar juntos con el rey de Judá, Sedequías, sobre planes para evitar rendirse a Nabucodonosor y los caldeos. Esta fue su intención. La palabra que Dios les mandó lleva exactamente en una dirección contraria a la que vinieron a tratar. Les manda a sujetarse a ellos, sea Nabucodonosor y los caldeos. Pues así la palabra de Dios es opuesta a la de los hombres. Dios sigue adelante, eternamente inmutable, con sus propósitos, y el hombre caído sigue sus caminos corrompidos. No nos debe sorprender que la situación es así, si estamos apegados a las Escrituras, porque así nos informa de Dios y de una humanidad en rebelión. Siendo que ha caído lejos de Dios, sigue siendo responsable por sus acciones y el Señor le demandará dar cuenta de su vida. Bien, entramos en el estudio de hoy, desde versículo 5 hasta versículo 11 de Jeremías. Un mensaje a embajadores de los países alrededor de Judá y Israel. Y es un mensaje que los embajadores tienen que llevar a su rey. Las Escrituras no nos dicen si los embajadores llevaron fielmente a cabo el propósito divino. Sabemos que el Señor de señores es capaz y sabe cómo hacer a las personas actuar de forma contraria a sus deseos. Pero de todos modos, Dios envía su palabra y la gente es responsable de obedecerla, sin importar cómo reaccionen los hombres. Es un principio divino. Y en los días de hoy, el mundo es responsable por las demandas del Evangelio, incluso si la iglesia es infiel en cuanto a llevarla su mensaje, y si los que no conocen no lo reciben. Veamos cómo Cristo expresa a los que iban a rechazarle, que tendrán que enfrentar un juicio sobre la base de su palabra. Encontrarás, y siempre os animo, ya sabéis, de que apunten los versículos para estudiarlos. Si no en el momento puedes abrir tu Biblia, apunta los versículos para que hagas este estudio después y aprovechas más de lo que Dios nos va a enseñar. Dijo Jesucristo, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzga. ¿Cuál es? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que el hombre es responsable cuando Dios habla. Estudiaremos la forma en la que Jeremías presenta el mensaje inmutable del Señor a los 5 reyes.
que hemos mencionado. El Señor se les aproxima como su creador. Esto es lo que vemos primeramente en el versículo 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias. Se está presentando a estos embajadores que van a llevar este mensaje a sus reyes como el creador. Y ellos son sus criaturas. Y no importa cuántos se han alejado de Dios, no importa cuántos dioses, ídolos sirvan, el Señor sigue siendo su creador. Y por sus derechos como tal, digo, el creador tiene derechos. Hablamos mucho de los derechos humanos, ¿verdad? Pero no consideramos mucho que el creador tiene derecho sobre sus criaturas. Y por sus derechos como tal, le pertenecen a Él, quien les formó para conformarse a su voluntad y placer. 24 años ancianos en el cielo, caen delante de Él y expresan la verdad celestial. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Esto se encuentra en Apocalipsis 4:11. El Señor tiene derechos de creador. Al tratar con Nabucodonosor, involucrará no solamente a cada hombre, sino también a los animales, tanto domésticos como salvajes. Por su omnipotente poder y su brazo extendido, la creación existe. Es suya, y Él tiene el derecho de dársela a quien quiera, como dice el versículo 5. En aquel tiempo fue su voluntad y propósito ponerlo todo en manos de el emperador Nabucodonosor. El gran emperador es sencillamente un siervo de Dios, limitado a su plan, al plan de Dios, no a cumplir todos sus propios planes, pero tiene que, siendo siervo de Dios, tiene que cumplir con el plan de Dios. En lugar de que las naciones se rijan independientemente, quedarán bajo el dominio de Babilonia. Babilonia será un imperio. Sobre el asunto de dar las bestias al emperador, en versículo 6, los comentaristas Jameson, Fawcett, Brown comentan: no solamente los caballos para llevar a los soldados caldeos y los bueyes para llevar sus provisiones, no solamente los desiertos, montañas y bosques, el ambiente donde habitan las bestias salvajes, sino que implica la vasta influencia del reino de Dios, al decir que las bestias mismas se conforman a su voluntad por medio de un instinto misterioso de su naturaleza. Dios obra hasta en las bestias. Las bestias tienden a responder mejor a su dueño que a los hombres. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero al contrario, Israel no entiende, dice Dios. Mi pueblo no tiene conocimiento, no reconoce su propio creador. ¿Qué diríamos de la gente de nuestros días, que han vagado tan lejos de Dios? Ellos formando una teoría de la evolución, que no somos una creación, según
la gran mayoría de la gente hoy en día, sino que hemos evolucionado de lo nada. Eso no puede ser, es una tontería. Nada no puede decir, no puede crear algo, ¿no es así? Y algo tan complicado que es la creación, el mismo hombre y su cuerpo, además su espíritu y su alma. No es una cosa sencilla, es una cosa muy complicada. Y si me diría que estas cosas, grandes cosas, cosas con inteligencia, cosas hechas con sabiduría, que fue nada que los hizo existir, me parece ridículo. Y el hombre se ha hecho tonto. Lo más sabiduría que alcanza, lo más inteligente que es, lo más necio se hace el hombre, porque usa lo que tiene para pelear contra su creador. No reconocen a Dios, no reconocen su creación. Bueno, al tratar con Nabucodonosor involucrará no solamente a cada hombre, he dicho, sino también a los animales. Su brazo extendido, por eso la creación existe. Es suya y él tiene el derecho de dársela a quien quiera. Bueno, Dios llama al pueblo que él ha escogido. Y aún este pueblo con el privilegio de ser en una forma especial de Dios, es lo que no le reconoce. No lo reconoce. Y Dios está admirado de esto. Y es un gran misterio. Y lo dice de esta forma: el buey conoce a su dueño. Yo sé que lo he leído, estoy repitiendo. Dios está diciendo, el buey reconoce, él conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su Señor. Pero por otra parte, la humanidad, Israel en especial, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El gobierno de Babilonia sobre las naciones permanecerá por 3 generaciones. El que sabe todas las cosas y reina soberanamente sobre los asuntos de los hombres con su perfecta sabiduría, lo juzga necesario en aquellos días que Babilonia reina sobre otras naciones. ¿Recuerdas cómo Dios levantó al imperio egipcio y envió a José allí para salvar el mundo de una hambruna? Pero después de que su propósito se lleva a cabo a través de Babilonia, el Dios que le da hombres y bestias traerá juicio sobre el imperio, convirtiéndolo en una nación de esclavos, dice versículo 7. No sé, no se da cuenta uno. Bueno, podemos tener unas ideas. ¿Por qué es que Dios levantó este imperio y permite que lleve a Israel al cautiverio? Quizás fue por su propia protección, para que sobreviviera en ese tiempo. No sabemos exactamente. Bueno, yo por mi parte no sé exactamente. ¿Por qué? Pero Dios levantó a Babilonia y le hizo al emperador sobre de todo ese reino, le hizo el que el pueblo de Israel debe sujetarse. Le hizo rey, le hizo su siervo. Pero después de que su propósito se lleve a cabo, entonces traerá juicio sobre el imperio por su pecado, por sus muchos errores que cometió también. En el tiempo de las profecías de Jeremías, el plan del Señor fue que las naciones se rindieran
bajo el yugo de Babilonia, incluso las 5 naciones de que vinieron esos embajadores, que deben rendirse bajo el yugo de Babilonia. Y las que se resistieran con una terquedad obstinada e independiente serían castigadas. El castigo superará con creces al precio de la pérdida de su independencia, porque a los rebeldes les vendrá un asedio, seguido por un ataque sin misericordia, terminando con una hambruna y con pestilencias hasta ser destruido. Vamos a repetir el versículo 8 porque yo le leí al principio y para refrescar la memoria. Dice versículo 8, y a la nación y al reino que no sirviera al Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que se acabe yo por su mano, intentando oponerse a los propósitos de Dios. El enemigo viene con un engaño tremendo. Fíjate que cuántas veces el enemigo, Satanás, obra por medio de la religión para engañar a las personas. Es peor el engaño que hay en las religiones que lo que hay en el mundo entero. Los paganos que no toman en cuenta a Dios no pueden engañar como los religiosos. Y el enemigo viene con un engaño usando el mundo religioso con su agente. Recuerda que Dios, como su creador, está hablando en este momento al mundo pagano, que no solamente tiene falsos profetas, sino también a adivinos, mencionaba, soñadores, agoreros y encantadores. Son mencionados en versículo 9. El mundo espiritual controla el mundo físico. Recuerda, esto es una verdad muy importante que debemos saber. Nosotros como cristianos reconocemos esto, el mundo espiritual. El mundo solamente reconoce lo que ve con los ojos. Su religión es la ciencia, y si no lo pueden probar científicamente, lo rechazan. Pero los cristianos sabemos que el mundo físico, el mundo que vemos, el mundo material, es controlado por el mundo espiritual. Y si hacemos caso a lo que pasa en el mundo, veremos que es muy cierto. Y cómo ha sido engañado el mundo en nuestros días. Engañado por espíritus malignos, de creer cosas necias, cosas, como he dicho, de la teoría de la evolución, pero también al aceptar prácticas no solamente sucios, sino perversiones que no son ni naturales. ¿Cómo es esto? Que el hombre está aprobando toda clase de perversión en nuestros días. Muy engañado. ¿Cómo es que pueda el hombre en general aprobar cosas crueles? Cosas que uno piensa que el hombre debe echar a un lado y no seguirlo. Bueno, solo para que sepa de lo que estoy hablando. Un ejemplo es el aborto. El aborto de un nene de varios meses en el seno de su madre, que pueda sentir, lo hacen pedazos,
los doctores, dándole un dolor que ni podemos imaginar a ese infante. Y después la gente está a favor del aborto, por toda la crueldad que hay en ello. Bien, bueno, es un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Que el mundo espiritual controla el mundo físico y poderes malignos perturbarán al hombre contra su Dios. Sus líderes espirituales están predicando la resistencia. El Señor dice, sujetaos en los días de que estamos hablando, en los días de Jeremías. Dice Dios, sujetaos al rey de Babilonia. Ellos dicen, no les sirváis. Los profetas, la gente religiosa, contradiciendo a su Creador, al que ellos pretenden servir. Si Dios dijera, no les sirváis, ellos hubieran dicho lo contrario. Así es la naturaleza del reino de las tinieblas, que es la misma del mundo que le sirve. El mundo pagano se ha acostumbrado a su falsa religión, siendo su partidario y defensor a lo largo de los siglos. Pero es primordial para su salvación que le den la espalda a esas antiguas creencias. Pero para ellos es extremadamente difícil hacerlo, porque está profundamente arraigada en sus vidas y culturas. Temen perderla. Su familia, amigos y todos sus vecinos son seguidores leales y es probable que les rechacen y les persigan. Yo personalmente he observado esto. La gente tiene mucho miedo de rechazar sus costumbres, su religión, su cultura. Les da miedo hacer este cambio. Y esta es la dificultad en tornar a Dios, en rendirse a Dios y ser salvo. No quieren hacer este arrepentimiento y por eso la gente sigue en sus caminos y los siguen hasta la muerte y mueren en sus pecados, lo cual demuestra que son eternamente condenados. Por esta razón, algunos predicadores no insisten en que los incrédulos que buscan la salvación se arrepientan y aparten este gran obstáculo de su existencia. Deberían hacerlo. Escucha el profeta. No prestéis oído a vuestros profetas. Os profetizan mentira. El resultado final es que la pérdida de su alma será mucho más grande que la pérdida de su religión, que se halla tan difícil dejar atrás. Jesús fue fiel como un amigo para sus discípulos cuando ellos tenían que enfrentar decisiones difíciles. Escucha Lucas 12, versículo 4 y 5. Dijo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, Dios mismo hará caer la condenación sobre ellos y se asegurará de que perezcan. Como dice el versículo 10, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis.
No, vale la pena hacer la lucha desde luego, desde inmediatamente, de dejar atrás el engaño, la religión falsa, lo que sea un obstáculo para tu salvación. Hay que arrepentirse. Yo sé que arrepentirse no es fácil, pero es necesario, porque si no, lo que viene en nuestro destino será mucho peor. Versículo 12 ahora. Vamos adelante al siguiente pasaje, 12 hasta 16. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras diciendo, no solamente lo dijo pues a los embajadores de otros reinos, ahora la palabra viene al rey, que consultó con ellos. Ellos se reunieron en su palacio. Así que también él debe recibir este mensaje, esta profecía del profeta Jeremías. Entonces él le dijo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Difícil? Sí, pero es el camino de la vida, porque Dios le ha dado este emperador y quiere que ellos se sujeten a él por su propio bienestar. Versículo 13. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia? Fíjate las palabras del Señor, por favor. Palabras de compasión, palabras de razón, razonando con el corazón humano. ¿Por qué? Dice Dios, moriréis. El Señor no quiere nada mal para su creación. Está dispuesto a salvar, está dispuesto a quitar el juicio que tiene que mandar sobre los que siguen siendo rebeldes. No por gusto de Dios lo hace. Este es su deseo. En versículo 13. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia? Según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviere al rey de Babilonia. Dios siempre quiere lo mejor para su creación. Ahora no estamos hablando solo de Israel, sino los vecinos, los países vecinos de ellos. Quiere salvarles también y que no abandonan su tierra. Dios quiere esto. Pero bueno, ellos no querían pagar el precio de arrepentirse. Este es el gran problema y lo tenemos en el mundo hoy en día. De que el hombre cambie lo que ha aprendido, lo que ha visto en la vida, lo que ha aprendido de sus padres, de su sociedad, de sus maestros, de sus profesores. Le es difícil al hombre cambiarse. Los cambios no son fáciles. Recuerda cuando Jesús llegó a Galilea y salió dos endemoniados. Nos habla la Biblia más de los detalles de uno de ellos, que se postró delante del Señor, pero el demonio, hablando por medio de él, diciendo que tienes que ver con nosotros. ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo? Y este hombre endemoniado había causado muchos problemas en el pueblo. Él siempre estaba entre las tumbas en el cementerio y nadie podía acercarse. Yo imagino a las madres diciendo a sus hijos, no se acerca a estos hombres. Nadie lo podía mansar, dice la Biblia. Era como un animal
y aunque pusiera cadenas, los rompió con un poder sobrenatural, un gran estorbo para la sociedad. Jesús viene, echa fuera los demonios, y los demonios entran en los cerdos y se caen de un lugar alto al mar y se mueren. 2000. Entonces sale el pueblo pidiendo que Jesús saliera de ese lugar. El gran problema no fue solamente la pérdida de los cerdos. Esto fue una gran pérdida financiera. Pero había otra cosa que la gente no quería perder, y esta era sus costumbres. Si Jesús viniera a ese pueblo y tardara allí, fíjate qué cambios acontecerían. Si pudo en unos momentos salvar a un hombre de la posesión, de ser la posesión del enemigo, y este hombre que había sido una amenaza cambia en un hombre ya amansado por Cristo, ¿cómo crees? Si estaría allí un día Jesús, 2 días, 3 días, ¿cuántos cambios habría? No, la gente no quiere cambiar. Quieren seguir con su religión, con sus costumbres, con su cultura sobre todo. Y muchos por ello pierden su alma por no querer arrepentirse. Pero Dios, por su parte, nos quiere lo mejor. Bien, hemos leído, ¿verdad? No oigáis las palabras de los profetas, dice versículo 14, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Quieren el bien presente en lugar de un futuro seguro. Rechazan el futuro para vivir el presente. Y no es un presente muy largo. Pronto viene la destrucción. Pronto viene el juicio de Dios si no se arrepientan. Versículo 15. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje. Y esa es la manera, para que vean, que ellos engañan, usando el nombre de Dios, pretendiendo ser siervos de Dios, profetas de Dios. Pero esta falsedad es muy engañoso, y lo hacen para engañar, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí, que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia, ahora pronto, porque os profetizan mentira. Jeremías habla al rey local de Judá, Sedequías, con un mensaje semejante. Vemos que ellos tienen sus falsos profetas. Los paganos tenían varios adivinos y diferentes clases de engañadores también. Pero con Sedequías tiene que tratar principalmente con los profetas falsos. Y además los sacerdotes de ellos andaban mal y dirigía a la gente en un camino falso. Así que Jeremías le habla a Sedequías, le instruye a someterse en paz al emperador babilónico, y si no, habrá consecuencias severas. De la misma manera que avisó a los 5 reyes extranjeros contra sus líderes religiosos.
también avisa a Sedequías a no escuchar a los falsos profetas de Jerusalén. El engaño y el error han invadido la religión legítima de los judíos, que tenían sus raíces en Dios. Pero allí mismo, en la ciudad santa de Jerusalén, allí mismo en el templo de Dios dedicado a su honor, se están echando esas mentiras y están engañando a la gente. Quisiera enfocarme por un momento en el hecho de que el mensaje del profeta es un mensaje de vida. Como dice el versículo 12, hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas esas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle y a su pueblo y bebid. Era un mensaje de vida. El engaño y el error han invadido la religión legítima de los judíos. No solamente los paganos, pero los judíos tenían una falsa religión. Quisiera enfocarme en el deseo de Dios, del bienestar de su pueblo. Como es un siervo de Dios, esto es lo que esperamos de él, un mensaje de vida. El eterno Hijo de Dios bajó a la tierra y el apóstol escribió, versículo 4 de Juan capítulo 1, dijo el apóstol Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él vino a dar vida, nueva vida, por medio de un nuevo nacimiento. Y esa vida trajo la luz de verdad desde el cielo a los hombres. Y en Juan 3:3 Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Igual que cuando nace un niño en el mundo, empieza a ver la luz del mundo. Así la persona que nace de arriba empieza a ver la luz del reino de Dios. Es difícil para un rey entregar la soberanía de su nación, pero para poder salvar la vida de su pueblo tiene que hacerlo. En este asunto, obedecer a Dios no solamente lo salvará físicamente, sino también será un beneficio para su vida interior. Porque en la obediencia pueden seguir viviendo en su tierra bajo su bendición. Y la pregunta que Dios da, razonando con ellos, intentando de persuadirles, su pregunta es ¿por qué moriréis? Es una pregunta totalmente razonable. Y si los hombres eligen la muerte antes que la vida, se lo atribuiremos a un engaño satánico. Versículo 13 dice, porque moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que nos sirviera el rey de Babilonia. La artimaña más astuta del enemigo es provocar a los falsos profetas para que mientan en el nombre de Dios. Pregunto, ¿cuántos pastores y sacerdotes lo hacen domingo tras domingo? Porque hay falsos profetas hoy en día también. El engaño más efectivo viene a través de los profetas, que creen totalmente lo que hablan. Piensan que han escuchado al Señor, pero en verdad están bajo la influencia de los demonios. Los que quieren escapar de la perdición tienen que negar la palabra de los falsos profetas, sin importar lo atractivo que parezca su mensaje. 14. No oigáis
Estoy repitiendo estos versículos porque, claro, tenemos que aclarar, repetir, para no olvidar de los versículos. Por eso los voy leyendo por segunda vez mientras que vayamos comentando sobre cada uno. Dice, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque profetizan ellos mentira. Pero ellos mismos son engañados. Este es lo más peligroso. Si uno sabe que está engañando a la gente, no lo hace tan bien como uno que cree lo que dice. Engaña mejor. Los que quieren escapar de la perdición tienen que negar la palabra de los falsos profetas. Bueno, no importa lo sinceros que sean al hablar, ni lo genuinamente que piensen que están ayudando a sus oyentes. La meta del mensaje es que el Señor, quien es justo, se opondrá a su pueblo desobediente. El diablo es quien quiere que le desobedezcan, porque esta persuasión claramente no viene de Dios. Después, Dios cumplirá su palabra contra los desobedientes, como les ha avisado. Les conducirá fuera de su tierra y así se perderán. Y el diablo habrá ganado su propósito. No solamente los oyentes, sino sus profetas perecerán, ha dicho versículo 15. Aprende los caminos del enemigo, hermano mío, y el galardón que da a sus siervos fieles. Lo repito, aprende los caminos del enemigo y el galardón que da a sus siervos fieles. Su galardón es la condenación. ¿Cómo implora Jeremías, verdad? ¿Cómo implora? Él ha escuchado verdaderamente a Dios y está seguro de su justo castigo contra la desobediencia, como ya ha dicho en versículos 16 y 17. Él sufre al ver el gran engaño que está sobre el pueblo. ¿No nos sufrimos nosotros, los cristianos, por ver el engaño que hay en el mundo? Sufrimos mucho. Esperamos que la gente cambie, pero la sociedad en general parece que nunca va a cambiar. Están siguiendo el camino falso y ellos creen que les conviene, pero es un camino de falsedad que termina en un destino horrible. Jeremías sufre al ver el gran engaño que está sobre el pueblo, como una inundación cubriendo la tierra. Él ve la gran ciudad desolada, abandonada por sus habitantes, sus muros destruidos y su templo histórico y costoso lo ve en llamas. Los ciudadanos están escuchando a los profetas, aceptan sus mentiras y beberán el vino de la ira de Dios. Leeré 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos más hasta el versículo 22 y terminamos el programa. El siguiente programa vamos a comentar sobre lo que voy a leer ahora. Empezando en el versículo 17, no los oigáis otra vez. Le está rogando al pueblo el profeta: servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia.
porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. Está hablando de los artículos en el templo, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así que ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. Bueno, ya he dicho que vamos a comentar sobre esta porción en el siguiente programa y lo que deseamos de corazón para los cristianos que nos escuchan, que su vida sea edificado, de forma que sabemos cómo andar con el Señor, obedecer a la verdad y rechazar la mentira, porque hay bastante engaño en nuestros días y mucho está en la iglesia, porque Satanás sabe bien cómo engañar a la gente, y no solamente lo hace por los reyes de la tierra, sino por algunos siervos de él que están presentes en la iglesia. Mucho cuidado, hermano mío. Hay que rechazar la mentira. Y amigo mío que no eres cristiano, rechaza la mentira que hay delante de ti también. Necesitas tú un arrepentimiento para poder seguir el camino de la vida. Preguntará Dios a ti también, como al pueblo en aquel día, ¿por qué mueras? ¿Por qué has aceptado el camino de la muerte cuando Dios te está ofreciendo vida? Cuando Cristo ha dicho, he venido para que tengáis vida en abundancia. Bueno, espero que la bendición de Dios esté sobre los oyentes en estos difíciles días malos, y que la bendición de Dios esté sobre su pueblo, porque yo creo que el pueblo de Dios va a experimentar muchas bendiciones en estos días también. Bueno, hasta la próxima vez.